actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Desde Miami, en un programa más en el que los dos compartimos los conocimientos que necesitamos para vivir la mejor manera aquí en Estados Unidos. Yo sé que nos están escuchando y viendo desde muchas partes del mundo, lugares que muchos de ustedes sueñan con venir a vivir aquí a Estados Unidos, pero para eso tenemos que saber las leyes, tenemos que saber cómo es Estados Unidos realmente. Y por eso he invitado en el día de hoy al abogado David Salomón. Él es un abogado penalista y fue presidente de del Colegio de Abogados de Broward County. Broward County es la zona norte de la Florida y él se ha dedicado precisamente a darle énfasis en el Colegio de Abogados a los latinos, a ayudarnos a entender las cosas que están pasando. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, David. Realmente un placer conocerte y estar aquí con todos ustedes para poder ayudarlos con cualquier pregunta que tengan. Tenemos muchas preguntas. Hoy en día han habido una cantidad de cambios en la política de Estados Unidos y muchas personas todavía siguen soñando venir aquí. Ahora tenemos que saber, cuando vengamos aquí, qué nos ocurre. Hablamos siempre de las personas sin papeles, sí, pero yo no quiero hablar hoy de los sin papeles. Sí. Yo quiero hablar de las personas que ya estamos aquí y que tenemos residencia, sí, que creemos que ya pasamos la peor parte, que ya estamos a nada de estar como ciudadanos americanos. Pero hay muchísimas cosas, según estuve hablando con usted mientras que esperábamos para entrar al estudio, de que nos pueden afectar esa ciudadanía tan añorada por tantísimas personas. ¿Qué es lo que no podemos hacer si queremos ser ciudadanos? Primero que todo, bueno, no hay una sola respuesta para este problema, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero una de las cosas más importantes es entender si en cualquier momento usted se encuentra involucrado con un caso penal, un arresto, entender exactamente las consecuencias que ellos pueden tener sobre su situación migratoria. Hay casos que llevan poca consecuencia y otros casos que llevan consecuencias muy serias. Lo habíamos conversado un poco, que hasta casos menores pueden prevenir tu ciudadanía y hasta causar la deportación. Y sobre todo, tenemos que pensar que en Latinoamérica tenemos leyes que son completamente distintas a las leyes nuestras, empezando porque el abogado allá es notario también, y aquí el notario no cuenta para nada en la cuestión de leyes, tienen solamente para llenar los formularios, para notarizar, sí, tal y como dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, como usted me decía, cuando una persona tiene un problema con su esposa, sí, allá no pasa nada, aquí sí pasa. Sí. Bueno, uno de los procesos más difíciles, yo creo, para las personas cuando llegan a este país es el proceso de asimilarse a la cultura. Y parte de la cultura americana, que creo que es para bien, es entender las leyes y entender esas consecuencias. Como bien habíamos conversado antes, hay reglas que potencialmente en nuestros propios países no cargan tan fuertes consecuencias, pero en ese país son muy serias. Por ejemplo, una violencia doméstica, aunque sea menor el cargo, carga consigo consecuencias drásticas para cualquier caso migratorio. Podríase decir que hay un castigo hasta más severo de lo que debe ser, aunque por supuesto todos nosotros estamos en contra de la violencia doméstica. Claro. El punto es que las personas que han sido acusadas y arrestadas por eso se tienen que educar y entender que si aceptan los cargos de la fiscalía van a ser deportados, o por lo menos el proceso de deportación va a comenzar. Muchas veces las personas, perdona, no te quise interrumpir, muchas veces las personas no se educan antes de aceptar esos cargos, y no solamente la mujer que ha sido agredida básicamente sufre por esa agresión, sino que también sufre porque pueden deportar a su esposo y ya no tienen el padre para sus hijos,
y, por supuesto, no tiene esposo. Y una cosa muy importante que quería participarle a nuestros televidentes es que a veces no es que la mujer acuse, que sí estamos de acuerdo en que si está siendo maltratada, usted vaya a la policía y acuse, pero a veces usted tiene una pelea brutal con su esposo, se gritan los dos y alguien que es un vecino está oyendo, llama a la policía y su esposo puede ser deportado. Léase, vamos a tratar de no pelear tan fuerte en Estados Unidos, sí, porque eso sí nos puede traer problemas y consecuencias. Bueno, muchas veces los policías lo que hacen es arrestar a veces a personas que potencialmente se pueden hacer daño. Ellos lo hacen por bien. Potencialmente tienen la expectativa de que vaya a llegar a algo más allá, o que tenga probablemente la idea de que sí hubo algo y no quieren que se ponga más serio. Entonces arrestan a alguien. Y eso es para el bien de las personas. Ellos no quieren tener que volver 2 horas después y para una escena más seria, un asesinato, Claro. algo mucho más grave. Uno nunca sabe. Entonces los policías tienen que lidiar con eso y muchas veces los entiendo cuando dicen, bueno, vamos a arrestar a alguien, los separamos y mañana se arreglan ese problema. Pero O lo ese arreglan las arresto cortes. puede significar mucho. Puede significar mucho, especialmente si la fiscalía decide que va a asumir los cargos y formalmente atacar a una persona por un caso de violencia doméstica. Ahora, primero, estoy 100% de acuerdo y quiero aclarar esto. No hay razón alguna, no hay excusa alguna, no hay manera de que un varón, un hombre, de verdad vaya a golpear a una mujer. Pero si eso sucede por alguna razón, tiene que decidir cómo va a manejar ese caso. Y es muy importante. Pero solamente nos estamos enfocando en violencia doméstica. Hay muchos otros casos, DUIs y muchas otras cosas Mire que tenemos que aprender. Lo que yo le estaba contando de la señora que me limpiaba la casa. Sí. Esa señora no le daban la ciudadanía porque 20 años antes había botado un colchón en un sitio vacío de New York y lo cogió la policía y ya era suficiente. Era una felonía. Sí. La tenían ya marcada como si hubiera sido una criminal. Sí. Otros casos que usted me estaba explicando son... Pero pues, déjame interrumpirte en eso. Sí. Ese caso es un caso clarísimo, donde realmente las culturas como que chocan, ¿no? En muchos países tú puedes votar cosas en la calle, no se debería hacer y por supuesto muchos países Claro. están cambiando esas leyes para mejorar esas ciudades, pero llegan al país, a los Estados Unidos y cometen un error básico, pequeño, no es muy serio. Claro que si nosotros vemos un colchón en la calle no se ve No muy nos bonito, gusta, claro. pero aún así es algo que no están acostumbrados, que pueden cargar tan serias consecuencias con su estatus migratorio. De repente, 20 años después, aplicas por tu ciudadanía y te dicen, no, aquí hay un caso serio, porque para nosotros es serio y nosotros dictamos que es serio. Y pueden causarte complicaciones. Ahora, obviamente un abogado de inmigración tiene que chequear eso, cuál es el cargo, y se hace el papeleo necesario para poder arreglar el problema, pero te va a causar complicaciones, y complicaciones bastante serias. Claro, lo que usted me estaba contando ahorita, que el DUI también te puede prohibir la ciudadanía. Sí, definitivamente puede complicar una ciudadanía. Wow. Y depende de cuántos DUIs hayas tenido. Últimamente están conversando posiblemente, básicamente decirle a la persona, no puedes estar en el país, vas a ser deportado si tienes más de un DUI. Creo que son 2 o 3 DUI, no estoy seguro. Y hay personas que tienen problemas y eso pasa. Obviamente no queremos que las personas tomen, pero tienen que estar muy seguros de lo que están haciendo cuando tengan un caso de ese tipo. Y es más, estamos en Navidades, es muy común en estas fechas reunirse con amigos, tomar un par de copas y salir como si nada. Sí. Si usted es residente puede tener graves consecuencias. Sí. Y obviamente, o sea, estamos hablando de que muchas personas no saben ni siquiera qué tan serio o qué tan delicados son los tests. Estás hablando de más de un trago, ya estás DUI. Un trago. Un trago. Un trago. Un trago viene siendo un whisky o una copa de vino. Depende. La Sí, respuesta en eso ¿de qué depende. tamaño es la copa? Pero asuya qué tamaño, cuánto licor, cuál es el porcentaje, el tipo de cuerpo que tienes, el hígado, tu situación. Bueno, todos esos son elementos que son importantes en un DUI. Pero la regla es, si tomaste más de una, no manejes. Y eso no es, en muchos países no es así. En Colombia, que es de donde mi familia viene, ya cambiaron eso. ¿Ah, Y sí? ahora pierdes el carro, es muy estricto. Y gracias a Dios, y más países deberían seguir eso Claro que sí. en Sudamérica para poder prevenir eso. Pero no todos los países lo hacen. ¿Cuáles son las consecuencias de uno no tratar ni de hacerse ciudadano? Vamos a poner que hay una persona aquí, llega a los 20 años,
el residente no tiene problema y no me hago ciudadano. ¿Le perjudica en algo o solamente se hacen ciudadanos para no ser deportados o para que los ayude el gobierno? Porque son dos cosas que la gente habla, ¿no? Bueno, yo te digo, a todos mis clientes que son residentes y que han sido residentes por más de 5 años, yo les digo, tienen que hacer su ciudadanía. Si vas a vivir en este país, vas a querer tener voz y voto. Sí. Y el que tiene esa oportunidad y no la toma, no lo entiendo. Tú quieres poder decir, estoy con este gobierno, no estoy con este gobierno, pero quieres contar. Y como hispanos, eso es muy importante. Pero creo que eso le aplica a todo el mundo. Aparte de eso, también puedes tener otras consecuencias que habíamos conversado atrás, donde potencialmente puedes cometer un error que no sabías que era un crimen. Y de repente estás defendiendo un caso, hay muchas personas que han hecho eso, estás defendiendo un caso que nunca sabías que era un crimen. Y ahora puedes ser también deportado por esa razón. Entonces, mejor protégete, mejor decide en hacer tu ciudadanía y ojalá que sea como muchos de esos países que no te hacen entregar tu ciudadanía, pero puedes mantener doble ciudadanía. Claro, doble ciudadanía, que es Muchos muy países importante. sí, lo pueden tener. Ahora bien, ¿qué usted le aconseja a la persona que quiere ser ciudadana? Que primero que nada busque un abogado o que llenen los papeles ellos porque saben inglés. ¿Cuál es el proceso? Si tienes un historial penal, absolutamente tienes que tener un abogado. No gastes tiempo, no te arriesgues. Puede causar más problemas de lo que tú esperabas. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes un antecedente que puede darte deportación y haces tu aplicación, vas a estar en el radar e inmediatamente te van a empezar el proceso de deportación. Si realmente no tienes nada en tu historial, has estado aquí el tiempo necesario, tienes trabajos, todas las cosas que son importantes, lo puedes hacer tú mismo, pero ten mucho cuidado, tienes que hacerlo apropiadamente, correctamente, si no vas a gastar no solamente tu aplicación, sino el tiempo que lleva esa aplicación. Hoy en día, ese tiempo está mucho más largo. Entonces, de aquí a que te das cuenta que lo has hecho mal, ya ha pasado un año y tienes que volver a comenzar. La residencia son 5 años y la ciudadanía, después de ser residente, ¿qué tiempo? Después de los 5 años ya puedes hacer tu aplicación para ciudadanía. Es decir, son 10 años en el país, que parece mentira, pero... No, son solo 5. Yo creo que sí, son solo 5. Con 5 de residencia. ¿Y automáticamente se puede hacer Entonces, ciudadanía? tú puedes hacer la aplicación de ciudadanía. Yo creo que tenían que esperar. Ahora, esa es la regla por la mayoría de los estatus, pero dependiendo del estatus hay diferentes tiempos, pero normalmente las reglas son los 5. Ahora, te acuerdas que yo no soy un abogado de inmigración, yo soy un abogado penalista que entiende las consecuencias de esos casos penales sobre el estatus migratorio. Pero estoy bastante seguro de que la ley es esa. A mí lo que me gustó precisamente es que usted es penalista, porque usted es el que sabe cuáles son las consecuencias antes de llegar a inmigración. Absolutamente. Porque tenemos que estar bien seguros y no juzgarla, porque una persona que puede estar medio escondidita en el momento que pone sus papeles, Sí. ahí mismo, entonces, sí, como usted dice, la ponen en el radar y se lo llevan. Parte de ese proceso de asimilarse, ¿no? En el país. Sí. Y yo odio el término asimilar, porque todo el mundo dice, cuando uno se asimila se le olvida su cultura, se le No, olvida no se olvida. el arroz y los frijoles negros, y ahora lo único que comes es pizza. No, eso no quiere decir asimilarse. Asimilarse es aprender el proceso de vivir en este país. Y parte de ese proceso, hay un dicho que dice, tú tienes que tener un buen abogado, un buen contador y un buen doctor cuando llegas a este país. Es indispensable tener esas 3. Cuando yo hablo con mis clientes que tienen problemas penales o cualquier tipo de problema, siempre les digo, vayan y hablen con un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión. Y eso pasa hasta con mis casos penales, donde yo ya sé cuáles son las consecuencias. Y les digo, vayan y hablen con un abogado de inmigración. Es importante tener ese conocimiento antes de moverse. Bueno, pues mire, yo creo que todas estas cosas son importantísimas, tenemos que saberlas. Estados Unidos es un país de leyes, se dice todo el tiempo, y lo tenemos ahora, que hasta el presidente cayó ahora, y nadie puede vivir aquí sin cumplir la ley. Entonces vamos a hacer las cosas como nos las están explicando. No importa que creamos que nos hemos portado bien, tenemos que estar seguros que en Estados Unidos también pensaron que nos estamos portando bien. Así que el abogado penalista es importantísimo, porque es el que nos dice si estamos limpios completamente. Y él quizás nos pueda mandar a un abogado de migración que nos lleve por el camino que estamos queriendo transitar sin ningún problema. Creo que la lección es, si te arrestan o tienes contacto con law enforcement o con un policía,
búscate un abogado penalista y uno de inmigración. Exacto, aunque sea una sola vez en la vida, aunque ustedes crean que haya sido cortito, una sola vez ya es suficiente. Ya es suficiente. Muchísimas gracias. Realmente, Salomón. un placer, muchas Encantada, gracias. y espero verlo con nosotros en diferentes ocasiones, porque hay muchísimo de qué hablar. Cuando me invites, estaré aquí inmediatamente. Encantada. Amigos, eso ha sido todo por hoy, así que ahora hasta la semana que viene, aquí desde Miami.